¿Alguna vez imaginaste que a los 84 años, una leyenda de la música con millones de fans en todo el mundo decidiría dar un paso más hacia el matrimonio? Sí, es Roberto Carlos. Hoy te contamos esta sorprendente y emotiva historia, donde el pasado, el presente y el futuro se funden en su difunto pero brillante amor. Bienvenidos a nuestro canal donde te traemos las historias más honestas, dramáticas e inspiradoras sobre las estrellas que amas. Nadie lo esperaba. Nadie imaginaba que un hombre que había dedicado su vida entera a la música, que había cantado frente a millones de personas y que había conquistado escenarios en todos los rincones del planeta, a los 84 años de edad saliera frente a las cámaras y con voz firme confesara: «Me voy a casar de nuevo». La noticia cayó como un relámpago en medio de un cielo despejado. Los medios de comunicación en Brasil y en todo el mundo explotaron con titulares que parecían inverosímiles. Roberto Carlos anuncia matrimonio a los 84. El rey del romanticismo vuelve a apostar por el amor. ¿Quién es la mujer que conquistó al cantante? Las redes sociales ardían con millones de comentarios. Unos celebraban su decisión, otros la cuestionaban, pero nadie permanecía indiferente. Roberto Carlos, vestido con la sobriedad que siempre lo caracterizó, un traje azul marino, camisa blanca impecable y sin corbata, apareció en una conferencia improvisada frente a un pequeño grupo de periodistas. No había grandes focos, ni un despliegue de espectáculo como en sus conciertos. Era un espacio íntimo, apenas una mesa, un ramo de flores blancas detrás, y sobre todo su mirada serena. Con una calma que transmitía seguridad, dijo: «He vivido muchas cosas en mi vida. He amado, he perdido, he llorado y he vuelto a sonreír. Y hoy quiero compartir con ustedes que no estoy solo, que alguien ha llegado a mi corazón y que deseo caminar de la mano con esa persona por el tiempo que la vida me permita. Sí, me voy a casar». Los micrófonos temblaron con el murmullo de los reporteros, las cámaras capturaban cada gesto, cada sonrisa contenida. La escena tenía un aire cinematográfico. El ídolo que durante décadas había sido símbolo de amor eterno, ahora en la recta final de su vida, se atrevía a desafiar prejuicios y a apostar nuevamente por el sentimiento más puro. Lo que más sorprendió fue la naturalidad con la que lo dijo. No había miedo, no había duda. Al contrario, había una convicción que conmovía. Era como si Roberto hubiera guardado ese secreto durante meses, esperando el instante perfecto para revelarlo. Y ese instante había llegado. Detrás de la noticia, sin embargo, se escondían múltiples preguntas. ¿Quién era esa mujer misteriosa que había logrado que el hombre más romántico de Brasil quisiera pronunciar otra vez un sí frente al altar? ¿Cómo se habían conocido? ¿Qué significaba este paso en la vida de alguien que ya lo había tenido todo: fama, éxito, dinero, reconocimiento internacional? Mientras tanto, en la conferencia, Roberto continuó hablando con una sinceridad que pocas veces se le había visto en público. Sé que muchos se preguntarán por qué ahora, por qué a los 84. Y la respuesta es simple: porque nunca es tarde. El amor no tiene calendario, no respeta edades ni circunstancias. El amor llega cuando tiene que llegar, y uno solo puede decidir si abrirle la puerta o dejarlo pasar. Yo decidí abrir la puerta. Las palabras resonaron con una fuerza que traspasó fronteras. Era como si no solo hablara de sí mismo, sino de todos aquellos que creen que la vida después de cierta edad ya no ofrece sorpresas. Roberto estaba diciendo con su ejemplo que siempre es posible volver a empezar. Los periodistas, conscientes de que presenciaban un momento histórico, intentaron arrancarle detalles, nombres, fechas, cómo sería la boda. Pero él, con una sonrisa pícara, apenas respondió: «Lo importante no es el cuándo ni el dónde, sino el con quién. Y créanme, ella es la persona indicada». Las especulaciones comenzaron al instante. Algunos mencionaban a una mujer que había estado acompañándolo discretamente en sus giras más recientes. Otros hablaban de una relación que llevaba años en la sombra. Nadie tenía certeza, y ese halo de misterio solo aumentaba el impacto de la noticia. En las horas siguientes, los programas de televisión dedicaron transmisiones especiales.
Los fans lloraban de emoción en las calles de Río de Janeiro, dejando flores frente a los murales que llevaban su rostro. En redes sociales, se viralizaron frases como: si Roberto Carlos puede enamorarse a los ya 4, yo también puedo creer en el amor. Pero más allá del espectáculo mediático, lo que quedaba claro era una cosa. El anuncio no era una estrategia publicitaria, no era un truco de marketing. Era la confesión de un hombre que, pese a los años y a las pérdidas, se atrevía a reconocer que seguía creyendo en lo único capaz de darle sentido a la existencia: el amor. La imagen final de ese día fue poderosa. Roberto Carlos, bajando lentamente de la tarima improvisada, rodeado de flashes y preguntas que ya no respondía. Caminaba con paso firme acompañado por su asistente de toda la vida, y en su rostro había una expresión mezcla de paz y alegría contenida, como si al fin hubiera encontrado la valentía para gritar al mundo lo que llevaba en el corazón. Ese fue el inicio de una historia que estaba destinada a conmover, a dividir opiniones, pero sobre todo a recordarnos que el amor no entiende de relojes ni de arrugas. Y así, con una simple frase: me voy a casar de nuevo, Roberto Carlos no solo sorprendió al mundo entero, también escribió un nuevo capítulo en su propia leyenda. Después de aquella declaración pública que sacudió titulares en todo el mundo, la gran incógnita quedó flotando en el aire. ¿Quién era ella? ¿Quién había logrado lo que parecía imposible: conquistar el corazón de Roberto Carlos, cuando todos pensaban que a su edad ya no habría lugar para nuevas pasiones? Durante semanas, las especulaciones se multiplicaron. Los programas de farándula lanzaban nombres, los periodistas rastreaban fotos antiguas, los fans escudriñaban cada gesto y cada acompañante que se veía a su lado. Pero mientras los medios se enredaban en teorías, la verdad se tejía en silencio lejos de las cámaras. La historia de cómo se conocieron parecía sacada de una novela. No ocurrió en un escenario brillante ni en un evento glamuroso. Todo comenzó en un hospital de São Paulo donde Roberto acudía periódicamente para realizarse revisiones médicas de rutina. Allí, entre pasillos blancos y olor a desinfectante, conoció a Isabel, una mujer discreta 10 años menor que él, que trabajaba como voluntaria acompañando a pacientes mayores en sus consultas. Isabel no era actriz, ni cantante ni modelo. No pertenecía al mundo del espectáculo. Tenía una vida sencilla marcada por la vocación de ayudar a los demás. Había enviudado años atrás y dedicaba buena parte de su tiempo a labores sociales. La primera vez que habló con Roberto fue por pura casualidad. Lo vio solo en una sala de espera con semblante cansado, y sin pensarlo, le ofreció un café. ¿Quiere uno?, preguntó con esa naturalidad que solo tienen quienes no se sienten intimidados por la fama. Roberto la miró sorprendido. Estaba acostumbrado a que la gente lo reconociera al instante, lo abordara con efusividad, le pidiera fotos. Pero Isabel no mostró ningún interés en tratarlo como la estrella. Fue simplemente una mujer ofreciéndole compañía. Él sonrió y aceptó. Aquel gesto mínimo marcó el inicio de algo inesperado. En las siguientes visitas Isabel volvía a aparecer. A veces lo acompañaba hasta la salida, otras simplemente conversaban sobre temas triviales: la vida en São Paulo, la música que sonaba en la radio, la importancia de la salud. Para Roberto, acostumbrado a un entorno en el que todo giraba en torno a su figura pública, la frescura de Isabel resultó un bálsamo. Poco a poco lo que era coincidencia empezó a convertirse en hábito. Roberto encontraba en Isabel a alguien que lo miraba no como al rey de la canción romántica, sino como a un hombre común con miedos, dolores y sueños aún latentes. Ella lo escuchaba con atención, pero también le hablaba de su propia vida, de los libros que leía, de los recuerdos de su infancia en el interior de Minas Gerais, de sus pequeños placeres cotidianos, como caminar descalza en la playa o preparar dulces caseros. Esa sencillez lo conmovió. Él, que había recibido aplausos en estadios llenos, que había vivido romances con mujeres célebres y había enfrentado escándalos mediáticos, se encontró fascinado con la normalidad de Isabel. Descubrió que podía reírse con ella de cosas pequeñas, que podía sentarse en un banco de plaza sin temor a ser juzgado, que podía ser simplemente Roberto sin títulos ni coronas.
Los encuentros se hicieron cada vez más frecuentes. Al principio, eran breves conversaciones tras una consulta médica. Luego vinieron las caminatas discretas por barrios tranquilos, lejos del bullicio de la prensa. Finalmente, un día él la invitó a cenar. No en un restaurante lujoso, sino en un pequeño local de comida casera, donde podían hablar sin interrupciones. Esa noche, entre velas improvisadas y platos sencillos, Roberto supo que algo había cambiado en su vida. Isabel, con su voz suave, le dijo: «Nunca pensé que estaría aquí compartiendo una cena con usted. Pero sabe, para mí no es Roberto Carlos el cantante. Para mí es un hombre con una mirada triste que también sabe reír». Aquella frase lo tocó profundamente. Durante años había sentido que la gente lo veía como una leyenda intocable, pero Isabel lo había despojado de ese peso y lo había devuelto a su humanidad. Fue entonces cuando él empezó a llamarla casi en secreto mi regalo inesperado. Con el paso de los meses, la relación creció en silencio. Sus hijos al principio recibieron la noticia con sorpresa. Algunos se mostraron cautelosos, temiendo que alguien pudiera aprovecharse de su padre. Pero al conocer a Isabel comprendieron que sus intenciones eran puras. Ella no buscaba fama ni riqueza. Lo único que deseaba era acompañar y compartir. Roberto, por su parte, recuperó una ilusión que creía perdida. Volvió a escribir canciones inspiradas en el brillo de los ojos de Isabel. Volvió a sentir la necesidad de levantarse temprano para planear actividades juntos. Volvió a soñar con proyectos a futuro, algo que a su edad parecía improbable. El mundo seguía sin conocerla, pero dentro del círculo íntimo de Roberto, Isabel se convirtió en un pilar. Era la que lo animaba a cuidarse, la que le recordaba tomar sus medicamentos, la que le hablaba de la importancia de disfrutar cada instante. El día en que él decidió anunciar su matrimonio, fue ella quien lo animó a hacerlo sin miedo. «La gente siempre hablará», le dijo. «Lo único que importa es lo que sentimos nosotros». Y así fue como la mujer misteriosa dejó de ser un rumor y se transformó en la razón más poderosa por la que Roberto Carlos, a sus 84 años, eligió volver a decir sí al amor. Aunque Isabel llegó a su vida como un rayo de luz inesperado, Roberto Carlos no podía ignorar el peso de su pasado. Sus 84 años no eran solo un número detrás de ellos, había cicatrices, memorias intensas y amores que lo habían transformado algunos para siempre. Hablar de su nueva relación sin mencionar lo vivido antes sería como intentar cantar una melodía incompleta. Desde muy joven Roberto había sido perseguido por la fama. Su voz conquistó primero a Brasil y después al mundo entero. A su alrededor siempre hubo mujeres que lo admiraron, lo amaron, y en muchos casos lo acompañaron en etapas cruciales de su vida. Sin embargo, cada amor dejó una huella diferente, algunos dulces, otros dolorosos, otros imposibles de olvidar. El recuerdo más profundo, y quizá el más doloroso, fue el de su esposa María Rita. Ella no era solo la mujer con la que compartió hogar, sino su gran amor. Su muerte a causa de una enfermedad cruel lo sumió en una tristeza que parecía interminable. Durante años cada canción que interpretaba llevaba un eco de su ausencia. Quienes lo conocieron de cerca saben que jamás se recuperó del todo de esa pérdida. Después de ella, vinieron otras relaciones, algunas breves, otras más estables, pero ninguna logró ocupar el mismo espacio en su corazón. Roberto tenía fama de hombre reservado, y aunque los medios lo vinculaban con diferentes mujeres, él mantenía silencio. Siempre decía lo mismo: «Mi vida privada es mía», pero en la intimidad ese silencio escondía miedo. Temía volver a sufrir, temía volver a abrir su alma, y que la herida sangrara otra vez. Hubo, sin embargo, historias que lo marcaron de formas inesperadas. Una relación con una actriz famosa en la década de los 70 lo enfrentó al escándalo mediático. Otra con una mujer mucho más joven lo hizo objeto de críticas y titulares malintencionados. Con el tiempo, aprendió a protegerse. Se refugió en la música, en su familia, en sus fans, pero también en una soledad que, aunque dolorosa, le daba seguridad. Ese pasado cargado de momentos de gloria y de tragedia se convirtió en un muro invisible entre él y cualquier intento de empezar de nuevo.
Por eso cuando conoció a Isabel, lo primero que sintió fue resistencia. No puedo, se repetía, ya sufrí demasiado. Y sin embargo, cada conversación con ella, cada gesto sencillo, iba derribando ese muro ladrillo a ladrillo. El contraste entre Isabel y sus amores pasados era evidente. Ella no quería figurar en portadas de revistas, no exigía lujos ni promesas imposibles. No pedía canciones ni anillos, ni declaraciones públicas. Lo único que quería era compartir tiempo con él. Ese desinterés por el brillo de su fama fue lo que lo desarmó. Pero el fantasma de María Rita lo acompañaba en silencio. Hubo noches en las que mirando al techo, se preguntaba si estaba traicionando su memoria al volver a enamorarse. Isabel, perceptiva como era, lo notó. Una vez en una conversación íntima, él confesó sus miedos. Ella fue mi gran amor. Nunca pensé que volvería a sentir algo parecido. Y a veces tengo miedo de que la gente piense que la estoy olvidando. Isabel le respondió con ternura, sin reclamar, sin inseguridad. No se trata de olvidar, Roberto. Se trata de seguir viviendo. El amor no se reemplaza, se transforma. Yo no vengo a ocupar el lugar de nadie, solo a caminar contigo lo que quede de camino. Esas palabras lo liberaron de una carga que llevaba décadas sobre los hombros. Comprendió que no era necesario comparar, ni justificar, ni explicar. Cada amor había tenido su momento y su significado. El de María Rita le enseñó la profundidad de la entrega. Otras relaciones le enseñaron la vulnerabilidad. Y con Isabel, estaba aprendiendo la paz, esa calma serena que llega cuando uno ya no busca impresionar a nadie, sino simplemente ser. Los hijos de Roberto también recordaban a su madre con devoción, y temían que una nueva mujer pudiera desplazar su memoria. Pero al ver la manera en que Isabel hablaba de María Rita con respeto, sin celos ni resentimientos, entendieron que ella no era una amenaza, sino una compañera. El pasado no desapareció. Roberto aún guarda fotos en su casa, aún canta canciones que escribió. Pensando en otros tiempos, aún se emociona al recordar. Pero ahora esos recuerdos ya no le producen el mismo dolor punzante, sino una melancolía suave, como una melodía que sigue sonando de fondo, mientras una nueva comienza. Isabel, consciente de todo esto, nunca le pidió que borrara nada. Al contrario, lo animó a hablar de ello, a compartir. A veces, mientras tomaban café en el balcón, Roberto le contaba anécdotas de giras pasadas, de amores imposibles, de noches interminables, en las que componía al piano buscando consuelo. Ella lo escuchaba en silencio, sosteniéndole la mano, y esa escucha fue el puente que unió su pasado con su presente. El peso de la memoria. Los amores que marcaron su vida ya no eran cadenas. Gracias a Isabel se convirtieron en escalones que lo llevaban hacia una nueva etapa. No se trataba de borrar lo vivido, sino de reconocerlo y seguir adelante. Y en esa transición, Roberto redescubrió algo que creía perdido: la esperanza de que incluso después de tantas lágrimas, la vida aún podía sorprenderlo con una nueva canción de amor. La noche era tibia en Río de Janeiro, y el Maracanacinho estaba repleto. Roberto Carlos iba a ofrecer un concierto especial, uno de esos en los que el público no solo espera escuchar canciones, sino también encontrarse con el alma del cantante. Las luces azules iluminaban el escenario y el murmullo de miles de personas se mezclaba con la ansiedad de lo que estaba por suceder. Roberto había pasado semanas debatiéndose internamente. Era justo anunciar su relación. ¿No era mejor mantenerla en silencio como tantas veces lo había hecho? Sin embargo, esta vez había algo distinto. Isabel no era solo una compañía ocasional, era la mujer que lo había devuelto a la vida. Y el silencio que durante años había sido su escudo, se sentía ahora como una traición, no hacia el público, sino hacia ella. Esa noche, al terminar la primera parte del concierto, el maestro de la música romántica pidió silencio. El auditorio quedó inmóvil, expectante. Con voz suave pero firme comenzó a hablar. A lo largo de mi vida he compartido con ustedes mis canciones, mis alegrías, mis dolores. Siempre he dicho que el amor es la fuerza que mueve todo lo que somos. Y hoy quiero confesar algo que guardé en mi corazón durante mucho tiempo. Un murmullo recorrió las gradas.
La gente sabía que algo grande venía, algo distinto de los discursos habituales sobre la esperanza o la fe. Roberto hizo una pausa, respiró hondo y continuó. Creí que el amor ya no volvería a tocar a mi puerta. Creí que mis días de sentir mariposas en el estómago habían quedado atrás, pero estaba equivocado. Hoy quiero decirles que he vuelto a enamorarme. El público estalló en aplausos, gritos, lágrimas. Algunos cantaban su nombre, otros se miraban incrédulos. Era como si el cantante de toda una vida les estuviera abriendo su diario íntimo en vivo. Y entonces, sin pensarlo demasiado, pronunció el nombre. Ella se llama Isabel, y gracias a ella he descubierto que la vida siempre guarda una sorpresa, incluso cuando crees que ya no queda nada por descubrir. Las cámaras se enfocaron al costado del escenario donde Isabel, visiblemente emocionada, trataba de ocultar su rostro. Pero la ovación fue tan abrumadora que no pudo resistir. Se puso de pie, saludó al público con timidez y recibió un aplauso que parecía interminable. La prensa que estaba presente captó cada segundo. Los flashes no paraban, los titulares se escribían en tiempo real. Roberto Carlos presenta a su nuevo amor. El ídolo de Brasil rompe su silencio. Una historia de amor a los 84 años. Pero lo que más conmovió no fueron los titulares, sino la sinceridad del momento. Roberto no necesitó adornar sus palabras, ni hacer un espectáculo excesivo. Su tono era de un hombre agradecido, vulnerable, dispuesto a compartir un secreto que lo había devuelto a la vida. Después del anuncio retomó el concierto, pero cada canción sonaba distinta. Cuando interpretó detalles, su mirada buscó a Isabel. Cuando cantó cóncavo y convexo, el público ya no escuchaba solo una letra de amor universal, escuchaba la declaración de un hombre que acababa de abrir su corazón. Al terminar, Roberto regresó a los camerinos con una mezcla de alivio y nervios. Isabel lo abrazó fuerte, y él le susurró al oído, «Ya está, amor. Ahora el mundo sabe que existes en mi vida». La noticia se expandió como pólvora. En menos de una hora, los noticieros ya transmitían fragmentos del concierto. Las redes sociales ardían con comentarios de fans que celebraban la valentía del cantante. El rey del romanticismo volvió a creer en el amor, decían algunos. Otros más críticos cuestionaban la diferencia de edad o la decisión de anunciarlo de manera pública. Roberto, sin embargo, estaba tranquilo. Por primera vez en mucho tiempo no le importaba la opinión de los demás. Había dicho la verdad. Y en ese acto sencillo se había quitado de encima décadas de reservas, miedos y silencios. Al día siguiente, las portadas de los diarios en Brasil y en el extranjero no hablaban de otra cosa. La imagen de Isabel saludando tímidamente al público se convirtió en símbolo de una historia inesperada. Incluso quienes solían criticarlo reconocieron el valor de confesar a los 84 años que la vida puede dar segundas oportunidades. Roberto sabía que el camino no sería fácil. La exposición mediática traería comentarios, especulaciones, juicios. Pero también sabía que no estaba solo. Isabel estaba a su lado y sus fans, en su gran mayoría, habían celebrado el anuncio con lágrimas y sonrisas. Ese momento en el que el rey dejó de lado la armadura de la fama para hablar como un hombre común quedaría grabado en la historia de la música latinoamericana. Más allá de los discos de oro de los conciertos multitudinarios, lo que el mundo recordaría sería la valentía de un hombre que incluso después de tantas pérdidas se atrevió a amar de nuevo y a proclamarlo ante millones de personas. La noticia del anuncio de Roberto Carlos no tardó en convertirse en un fenómeno mundial. Desde Río de Janeiro hasta Madrid, desde Miami hasta Buenos Aires, los titulares se repetían con distintas palabras, pero con la misma esencia: el rey del romanticismo ha vuelto a creer en el amor. Los programas de televisión analizaban cada detalle, la manera en que había pronunciado el nombre de Isabel, el brillo en sus ojos. Mientras cantaba, el aplauso ensordecedor del público, la tímida sonrisa de ella al mostrarse por primera vez ante miles de personas. En las redes sociales, los mensajes de admiración se contaban por millones. «Gracias, Roberto, por demostrarnos que nunca es tarde para amar», escribió una fan desde México. «Si tú lo lograste a los 84, yo todavía tengo esperanza», bromeó otro desde Argentina.
Isabel, que hasta entonces había llevado una vida discreta, comenzó a recibir llamadas de periodistas de todo el mundo. Sin embargo, ella y Roberto decidieron algo claro: su historia de amor no sería un producto mediático, sino un refugio íntimo. Por eso, cuando anunciaron que celebrarían una boda privada, muchos se sorprendieron, pero al mismo tiempo entendieron. El ídolo que había compartido su música con el planeta quería que ese día fuese solo suyo, rodeado de los pocos que realmente importaban. El lugar elegido fue una pequeña capilla en Petrópolis, en medio de las montañas, donde la bruma matinal parecía envolver todo en un velo sagrado. Allí, entre flores blancas y un silencio casi místico, Roberto Carlos esperó a Isabel vestido con un traje azul oscuro, que resaltaba sus ojos aún vivos y brillantes. Ella, radiante con un vestido sencillo pero elegante, avanzó lentamente por el pasillo, mientras un cuarteto de cuerdas interpretaba una versión íntima de Amigo. Cuando se encontraron frente al altar, el tiempo pareció detenerse. Roberto, con voz temblorosa, pronunció unas palabras que quedarán grabadas en la memoria de quienes estuvieron allí. He cantado al amor toda mi vida, pero hoy entiendo que ninguna canción se compara con este momento contigo a mi lado. Isabel, emocionada hasta las lágrimas, respondió: Tú me enseñaste que el amor verdadero no tiene edad, ni miedo, ni fecha de caducidad. El sacerdote los declaró marido y mujer, y en ese instante las campanas de la capilla resonaron como si todo el valle celebrara con ellos. No hubo lujos excesivos, ni alfombra roja, ni flashes de prensa. Solo un beso profundo, un abrazo sincero y un pacto eterno de complicidad. Los pocos invitados familiares cercanos, algunos amigos íntimos y colaboradores de toda la vida lloraron de emoción. Muchos confesaron después que habían asistido al momento más puro de la vida del cantante, más allá de los escenarios, más allá de la fama. Pero aunque el enlace fue íntimo, el eco en el mundo fue gigantesco. Las imágenes oficiales difundidas días después mostraban a un Roberto Carlos rejuvenecido, tomado de la mano de Isabel con una sonrisa que parecía devolverle 20 años de vida. Los fans recibieron esas fotos como un regalo. No eran simples retratos, sino la confirmación de que la esperanza nunca muere. Desde entonces, cada vez que Roberto volvía a un escenario, algo había cambiado. Cantaba con una paz distinta, con la certeza de que no tenía nada que esconder. Y cuando entonaba sus baladas más célebres, el público veía en él no solo al ídolo eterno, sino al hombre que se atrevió a amar y a casarse de nuevo en la etapa final de su vida. Su historia inspiró documentales, libros y hasta jóvenes artistas que declaraban: si Roberto Carlos puede creer en el amor a los 84, nosotros también debemos atrevernos. El rey ya no solo era símbolo de la música romántica, sino de la resistencia del corazón humano frente al tiempo y la soledad. En entrevistas posteriores, cuando le preguntaban qué le había enseñado esta experiencia, él solía responder con serenidad: me enseñó que el amor no llega cuando uno lo busca, sino cuando uno está dispuesto a recibirlo. Y yo, después de tantas pérdidas, finalmente estaba listo. Los años siguientes fueron testigos de una nueva etapa en la vida de Roberto Carlos. No solo seguía componiendo y cantando, sino que también aparecía de la mano de Isabel en eventos benéficos, apoyando causas sociales con renovada energía. Juntos se convirtieron en un símbolo de segundas oportunidades, de fe en los sentimientos más simples y profundos. El legado que dejó aquel hombre no se redujo a discos de platino ni a giras multitudinarias. Fue la certeza de que el amor verdadero no tiene fecha de caducidad, que incluso en los últimos capítulos de la vida se puede escribir una historia luminosa capaz de inspirar a millones. Y así, entre aplausos, canciones y confesiones, Roberto Carlos no solo reafirmó su título de rey del romanticismo, sino que nos regaló su mayor enseñanza. Nunca es tarde para volver a amar. Nunca es tarde para empezar de nuevo. La historia de Roberto Carlos nos recuerda que el amor no entiende de calendarios, ni de arrugas, ni de silencios prolongados. A los 84 años, decidió abrir su corazón y compartirlo con alguien que llegó a darle paz, compañía y un nuevo sentido de vida. Ese gesto, más allá de los escenarios y de la fama, es la lección más grande que podía dejarnos.
Nunca es tarde para creer en el amor, nunca es tarde para empezar de nuevo. Y ahora te invito a reflexionar. ¿A quién deberías llamar? ¿A quién deberías decirle lo que sientes antes de que el tiempo se escape? Si esta historia te tocó el corazón, acompáñanos en este canal, donde siempre encontrarás relatos que inspiran, que emocionan y que nos recuerdan la fuerza del espíritu humano. Suscríbete, activa la campanita y comparte este video para que más personas descubran que el amor verdadero no conoce edad ni límites.